Anhelo que todo esté muy bien, espero que el Señor les bendiga. Hace bastante tiempo que no subo un video a este canal, así que hace poco tuve que hacer un trabajo sobre este libro que se llama La ciudad de Dios y la meta de la creación. Y este es una obra del profesor Desmond Alexander. Él actualmente es profesor del Union College, Theological College en Belfast, y pertenece a la Iglesia Presbiteriana desde septiembre del año 2009. Por otra parte, él anteriormente ha sido profesor de Queen's University y director de formación dentro de la Iglesia Presbiteriana en Irlanda durante alrededor de 10 años. Entonces, es obviamente una persona muy capacitada, tiene doctorados, obviamente, y aparte tiene una visión y una explicación muy pastoral. Por lo tanto, conceptos complicados en este libro usted no se va a encontrar. Ahora, quiero avisar que si nos limitamos solamente al Antiguo Testamento para hablar de este tema, no vamos a poder hacer la conexión total que precisa esta enseñanza. Así que haremos un recorrido y nos sumergiremos en este tema tan importante que es la ciudad de Dios y la meta de la creación. Porque cada capítulo tiene una aplicación al contexto que está desarrollando y aparte tiene, como he dicho anteriormente, es muy pastoral. Ahora, cuando nosotros pensamos en ciudades, ¿ya? Y el título ya nos llama bastante la atención, la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Cuando nosotros pensamos en ciudades, ¿qué se nos viene a la mente? Probablemente nuestro sentido de la ciudad sea bastante utilitarista por la materia filosófica que queda en nuestro subconsciente. Probablemente pensemos en el lugar de la ciudad donde tenemos que ir a trabajar, pensemos en el tráfico, pensemos quizá en el metro, en las calles copadas de vehículos, en llegar temprano, un montón de cosas en realidad. Lo difícil es transitar en la mañana, ¿cierto? Cuando vamos, por ejemplo, a nuestro trabajo, es difícil transitar en la mañana porque todos van apurados. Hay gente que va atrasada, gente que va a la hora y que da lo mismo, llegar tarde, llegar temprano. Hay de todo en realidad. Y se produce una aglomeración de personas. Todos salen de sus casas y uno va subiéndose al metro 6 y tanto de la mañana y ya el metro está lleno. Entonces, podemos pensar en que todos van camino a la ciudad de alguna manera, pero van a trabajar. Entonces, podemos decir que hay centros culturales también, aparte de lo que es nuestro lugar de trabajo, y también lugares de administración de una región o también de una nación. Entonces, la relación que hacemos generalmente respecto a la ciudad está conectada con nuestro presente, está conectada con lo que hacemos, para qué nos sirve generalmente, ¿no? Por eso he dicho que nuestra visión muchas veces es bastante utilitarista. Eso ha quedado plasmado dentro de nuestra cosmovisión. Todavía no entramos al libro. Así que lo que podemos ver ahora respecto a la ciudad es un tema bíblico clave. Podemos inferir de alguna manera, pero que necesitamos comprender en mayor profundidad. Y para esto existe la teología bíblica, que bebe también de la exégesis y se beneficia, digamos, de la tradición, se beneficia de la tradición de alguna manera y bebe de la escritura. Entonces este concepto de ciudad de Dios está muy plasmado en la Biblia, pero no se nos dice directamente que es uno o es la meta principal de la creación. Por lo tanto, es súper importante esta introducción para que no quedemos tan colgados, como decimos acá en Chile, sobre las cosas que van a suceder en la misma historia de la revelación, en la misma Biblia. ¿Ok? Por otra parte, hay una necesidad para hablar respecto a esto, es tomar toda la Biblia. Por ejemplo, el profesor D.A. Carson nos dice que en una época en la que la urbanización mundial, ¿qué es lo que es la urbanización mundial? Es el traslado de personas del campo a la ciudad. Está en plena ebullición, o sea, está en su pleno apogeo. Muchos piensan que las ciudades
no piensan en las ciudades no solo como centros de trabajo, cultura y gobierno, sino como sumideros de iniquidad. Y es cierto, cuando hablamos de la ciudad de Corinto en el Nuevo Testamento, podemos ver que es un sumidero de iniquidad. Cuando hablamos de Roma, también lo mismo. Cuando hablamos de actualmente Tel Aviv, ¿qué es lo que es Tel Aviv? Un sumidero de iniquidad. Cuando hablamos de Nueva York, por ejemplo, y hablamos de ciudades principales, eh, de los principales países o de las potencias económicas o potencias militares, etcétera, podemos ver que esas ciudades hay mucho de todo. Donde hay dinero hay pecado, donde hay dinero hay prostitución, hay droga, hay, obviamente, como dice el profesor Carson, un sumidero de iniquidad. Este interesante libro nos introduce de manera competente al tema de la ciudad de la Biblia, trazando su trayectoria a lo largo de la escritura y su promesa para el futuro, y nos lleva finalmente a la Nueva Jerusalén, de la que el pecado y todos sus efectos serán desterrados para siempre. No lo dice cualquier persona, sino que es el profesor D.A. Carson. Él hace un resumen de lo que trata el libro, en las primeras frases que nosotros encontramos de recomendación. ¿Ha visto usted esas frases que nos ayudan a comprender, a aprender ciertas cosas que toca el libro y cuál es la visión de estos autores que son generalmente profesores de seminario, que tienen doctorados, algunos tienen postdoctorado y cosas así? Entonces, él en una frase eh, de cuántos, siete líneas, nos da un entendimiento bastante importante de lo que significa el libro. La ciudad de Dios es un tema eh, El Hijo de Dios es un tema bíblico central, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces, acá dice el profesor, y yo lo remarqué con negrita, al tema de la ciudad en la Biblia. El tema de la ciudad en la Biblia es algo muy importante que a veces pasa desapercibido por nosotros. Está plasmado en toda la escritura, ¿no? No tan solamente el tema de la ciudad, sino también del ciudadano que va a vivir en la ciudad, el ciudadano que va a ser el modelo de ciudadano ejemplar. Luego vamos a hablar de eso. Así que desde ya les agradezco por estar acá, les agradezco por venir a mi canal, por suscribirse, por compartir estos videos para poder llegar a más gente. Yo no recibo nada, obviamente, y no pienso recibir nada, sino que lo que hemos venido a hacer es entregar conocimiento gratuito, así como Dios nos lo ha dado a nosotros. Así que el Señor te bendiga, tú que estás ahí escuchando, probablemente estás realizando alguna actividad, probablemente estés camino al trabajo o probablemente ya estés en tu trabajo, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Ahora, sea que amemos o odiemos las ciudades por su imponencia, eh, podemos decir bastantes cosas. Estas han sido un rasgo característico en la vida humana durante miles de años. Lo que es un sigurat, un templo de adoración de los babilonios. El ser humano fue creado con el mandamiento de crear ciudades. El ser humano tiene un mandato cultural. Él debe trabajar en la cultura. Y esta creación de ciudades está conectada directamente con Dios. ¿Dónde construye Dios? De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice que construyen su casa sobre la arena, obviamente lo están haciendo en vano porque en algún momento va a llegar una tempestad y esa tempestad va a arrasar con todo. Por lo tanto, Cristo dice que debemos construir la casa sobre la roca. ¿Por qué Cristo habla de construcción? ¿Por qué habla de Jerusalén como la ciudad de Dios? ¿Por qué habla de sí mismo como el templo de Dios? Dice destruir este templo, pero los apóstoles están mirando, perdón, los fariseos y saduceos que le rodean, están mirando al templo modificado por Herodes el Grande. Pero Cristo dice, destruyan este templo. ¿Por qué él dice eso? Vamos a ver esas pequeñas pepitas que nos ayudan a poder comprender, o pequeñas piezas del rompecabezas que nos ayudan a tener una visión más general. Entonces el ser humano fue creado con el mandamiento de crear ciudades. Él tiene un mandato cultural. Él debe construir calzadas, debe
coser ladrillos, para finalmente levantar en edificios que primeramente servirán para vivir y extender la ciudad de Dios. Pero lo que sucede es que las ciudades se vuelven en algo impío, ¿ya? En algo que directamente lucha contra el plan de Dios. Hoy vemos que el hombre es su propia medida. El hombre se pone como medida de todas las cosas. Lamentablemente se convierte en un esclavo de su propia finitud o de sus propios límites. Es el momento para sí mismo. Acá yo escribí, al someterse a la seductora instigación de la misteriosa serpiente, Adán y Eva no cumplen con su deber como virreyes de Dios. Ellos tenían un mandato importante, no eran una especie no eran una especie de jardineros en el jardín de Dios, en el huerto de Dios. No, el trabajo que ellos tenían y la capacidad incluso que ellos tenían era mucho más importante de lo que nosotros imaginamos. ¿Qué hace el ser humano? Construye un templo para sí mismo, ¿ya? Para contemplarse. Y es por eso que acá podemos ver en este slide, en la parte de atrás hay un sigurat. Podemos ver que hay obviamente un trabajo arquitectónico importante, hay una toma de medidas y hay una capacidad humana para construir. El hombre se pone como medida todas las cosas y eso es un problema. Y vamos a ver que eso va a lastimar la creación. Entonces, Caín, primeramente, si vamos a Génesis capítulo 4, verso 17, vamos a ir a Génesis 4, verso 17, ¿qué es lo que nos dice? Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Por lo tanto, aquí vemos que hay una construcción de una ciudad que ya parte mal. No es dedicada a Dios directamente, sino a una persona, un ser humano. Esto es como decir, como vemos en el mismo libro del profeta Daniel. El profeta Daniel lo que hace es detallarnos lo que Nabucodonosor dice cuando él contempla la gloria y majestad que él ha llegado a construir. En cuanto a su imperio, es una cosa tremenda, ¿cierto? Los jardines colgantes. Imaginemos toda esa pompa y todo ese esplendor de la ciudad de Babilonia. Y es el rey Nabucodonosor, a quien me estoy refiriendo, el que dice, he creado todo esto para gloria de mí mismo, para gloria de mi nombre, dicen algunas traducciones. Entonces, acá podemos ver que hay algo que parte mal. Eh, para gloria de su nombre, tal como decía Nabucodonosor. Ahora, en los primeros capítulos de Génesis, yo he dicho que Caín le da a la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Este no es un buen augurio para la humanidad. La autoridad ha caído en manos de la serpiente. En la serpiente quien tiene el poder de hacer y de tomar ciertas decisiones dentro de la creación, porque lamentablemente los virreyes de Dios, que eran Adán y Eva, entregaron ese poder a la serpiente al obedecerle. Con una increíble arrogancia, ellos intentan construir una torre para tomar el control del cielo. Esto lo vemos en el punto 2, Babel, la ciudad del orgullo. Génesis capítulo 11. Vemos los anhelos humanos de comunidad, de lograr una civilización, de desarrollar una cultura, de desarrollar tecnologías, pero también de adquirir fama. Punto 3. O eh, Babel no es solo una antítesis de la ciudad santa, sino que también con su gobernante es su gran rival. Se constituyen en rivales de Dios. Cuando vamos a Génesis 10, nos vamos a dar cuenta que hay un personaje importante que se llama Nimrod. Génesis capítulo 10, verso 8 al 12, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Verso 9. Este fue el vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Verso 10. Y fue el comienzo de su reino Babel.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que él está construyendo. Si vamos a todos los detalles, en realidad vamos a hacer muy largo este video. Vamos a ir resumiendo. Esa frase cuando dice poderoso cazador delante de Jehová o poderoso cazador delante de Jehová, delante del Señor, la escritura no se está refiriendo a que él realiza una acción humilde o en la presencia de Dios, sino contra el Señor o en oposición al Señor. Obviamente cuando leemos en hebreo el escrito, ahí podemos tener mucha más luz sobre a qué se está refiriendo, porque hay veces en que en nuestra traducción Reina Valera el 60, que a mí me encanta, encuentro que es una muy buena traducción, sucede que hay ciertos aspectos de la cultura que se nos van, ¿no? Que nosotros pasamos de largo, pero aquí ya vemos el inicio de una ciudad eh, que no augura buenas cosas, como he dicho hace unos minutos atrás. Entonces queda claro que el proyecto de los constructores de Babel, o también Babilonia, ya estamos viendo el punto 4, no tenían buena intención. Dios le había dado el mandato espiritual que el hombre no había cumplido y por ende el mandato social y cultural estaban enteramente afectados. ¿Por qué? Bueno, eh, si tenemos una desconexión hacia Dios, difícilmente vamos a tener una buena conexión con la cultura y también con la sociedad en sí. Entonces aquí hay tres mandatos que son importantes. Primero el mandato espiritual, que es que Dios nos ha creado para que le adoremos, para que glorifiquemos su santo nombre, para que le bendigamos y también recibir de Él esas bendiciones. Recibir también esas bendiciones de Dios, que son tremendas, que son poderosas, que nos transforman, que nos ayudan, que nos levantan. No nos sentimos solos cuando estamos con Él. Pero ¿qué pasa si se transgrede esa relación íntima que el ser humano tiene con Dios? Lo que va a suceder es que si esa transgresión alcanza a la relación del ser humano con Dios, lamentablemente, todo lo que son las demás cosas que haga el ser humano van a estar, probablemente haga algunas cosas buenas, probablemente descubra algo bueno, probablemente haga algún aporte, pero en su totalidad no va a estar bien. El mandato social no se va a poder cumplir a cabalidad y tampoco el mandato cultural. Si usted desea, puede ir a mis videos donde yo hablo del mandato cultural, qué significa, a qué es lo que apunta. Entonces Dios le había dado el mandato espiritual que el hombre no había cumplido, porque el hombre eligió obedecer a la serpiente y por ende el mandato social y cultural están afectados. Hay algo acá que a veces no se menciona, pero es que Adán y Eva no es el fruto lo que les produce la muerte a ellos. Lo que les produce la muerte a ellos es la desobediencia. No fue comer el fruto, sino el corazón de ellos. Transgredió obviamente la ley de Dios, que era que debían comer del árbol de la vida y no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunas de las sectas o que practican el ocultismo actualmente, que hacen una lectura del libro de Génesis, usted si va a mis otros videos también va a escuchar esta explicación, y que ellos dicen que Adán y Eva, en esta hermenéutica que hacen ellos, Adán y Eva eran dos seres humanos que estaban presos por un Dios corrupto, por un Dios que era una especie de dictador. Entonces ellos se encontraban presos en este jardín del Edén, pero sin embargo llega Lucifer y presenta a Adán y Eva el conocimiento del bien y el mal y de la ciencia y del progreso. Entonces, ¿quién es el agente liberador? Es la serpiente, para algunas de estas sectas. Entonces, ¿quién es el malo de la película? Como decimos en Chile, es Dios. ¿Y quién es el agente liberador? Es Satanás. Y aquí tenemos otra hermenéutica que hacen algunas sectas, que son bien conocidas, pero que eh, la gente debe darse cuenta de esto, de que Dios no es un ser tirano. Se utiliza en algunos de estos escritos paganos.
sino que Dios anhela el bien para todas las personas. Y en el punto 4 nosotros podemos ver que ya Caín está construyendo una sociedad, una ciudad que está a nombre de una persona. Pero luego nos damos cuenta que Nimrod también es una persona que se levanta contra Dios y que ejerce un liderazgo también sobre la gente. Esta Babel va a dar origen en el futuro a la ciudad de Babilonia en cuanto a lo espiritual. Comience usted a ver estos matices en el libro de Génesis, versus la Nueva Jerusalén, o versus Jerusalén que todavía no se construye. Aquí hay dos que son opuestos, Babilonia y Jerusalén, la ciudad de Dios y la ciudad de la serpiente. Aquí en Génesis nosotros podemos ver que es Abraham el padre de esta nueva comunidad. Dios le llama y le dice, de ti haré una gran nación. Si tú puedes contar la arena de la mar, o si tú puedes mirar las estrellas del cielo, tengamos la imagen de, quizá no este pastor beduino que tenemos acá en mente, pero utilicemos esa misma esencia para poder ver el lugar donde vivía Abraham, cómo se vivía en aquel tiempo, porque Abraham viene a convertirse en una especie de nómade, en un nómade que no tiene ciudad, pero que está junto a su Dios, ¿no? Y que está obedeciendo al mandato de Dios. Entonces, Abraham es el padre de esta nueva humanidad, mientras que Babilonia avanza como una ciudad impía que tiene una pompa tremenda, de que en las incrustaciones, si usted ve, por ejemplo, la puerta de Ishtar, creo que está en Alemania, si usted ve la puerta de Ishtar va a ver el esplendor, un retazo del esplendor de la ciudad de Babilonia. Bueno, compare eso, yo sé que es un poco anacrónico comparar épocas distintas. Pero en cuanto a lo arquitectónico, los israelitas nunca tuvieron algo tremendo como los babilonios, ¿ya? Veámoslo desde el punto de vista material. Incluso las torres aztecas son mucho más bonitas que ciertas construcciones de los israelitas. Pueden decir, no, y pueden rasgar vestiduras. Porque ¿qué es lo que les importa en realidad a los israelitas? Porque ¿qué es lo que le importa a Dios directamente? No es la pompa de esas construcciones. Porque todas están sacadas de la tierra que Dios ha creado. No es importante la pompa, sino la construcción de este ciudadano. Se trabaja en base a este ciudadano, hay una ley para este ciudadano ejemplar. Y él debe construir en base a las normas que Dios les ha dado. Por lo tanto, aquí imaginemos que es Abraham. Abraham viene a ser el padre de esta nueva humanidad, mientras que Babel avanza en una dirección totalmente contraria. La ciudad de la serpiente avanza en una dirección contraria. Y que lamentablemente va a la destrucción. Abraham comienza un proceso que finalmente conducirá al establecimiento de Jerusalén. ¿Qué problema hay para un Dios humilde que le dice a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tus parientes, porque te haré una gran nación? Llama a Abraham probablemente no era tan joven, no tenía herencia como nosotros sabemos, no tenía hijos a quien heredar, y lo manda a ser una persona nómade, que habitara en tiendas. Y lo que sin embargo este Dios humilde y poderoso, a través de este ciudadano, va a construir esa ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el ejemplo en el Antiguo Testamento como el fiel ciudadano de la, valga la redundancia, ciudad de Dios? Viene a ser Abraham. Viene a ser Abraham. ¿Y quién es el rey? Bueno, vamos a ver eso en algunos minutos más. Por lo tanto, se crea la expectativa de que participarán de alguna manera en la creación de la ciudad, donde Dios habitará en armonía con la humanidad. Se dan ciertas pinceladas en el hebreo, se dan ciertas pinceladas cuando nosotros vamos a los libros de contexto cultural, contexto histórico y cultural. Nos damos cuenta que hay bastantes matices que se nos pasan de largo en este tema importante que es la ciudad de Dios. Es algo que ya he dicho. Por otra parte, el libro de Hebreos comunica la idea de que los patriarcas buscan una ciudad que está por venir. Hebreos capítulo 13, verso 14. Es interesante esto.
Es interesante saber que el lugar donde Abraham va a sacrificar a Isaac, por ejemplo, es el lugar donde Salomón edificará el templo en Jerusalén. Hay una conexión de hechos, hay una conexión importante en cuanto a estos hechos. ¿Cuál va a ser el problema de llamar a un hombre de cualquier lugar si Dios, que es el Todopoderoso, puede construir, puede llamar a la construcción? Y el ser humano tiene en sí este don de construir. Esté en pecado o no esté en pecado, de todas formas lo tiene, lo tiene. Eh, Acá, bueno, he dicho que el lugar donde donde Abraham va a sacrificar a Isaac, Génesis capítulo 2, verso 1 al 9, es el lugar donde Salomón edificará el templo en Jerusalén. Acá, en este cuadro que me gusta mucho, esta pintura es de Gerard Wilm, von Reuten, me gusta mucho porque nos comunica una idea importante. Vemos que el ángel es quien le toma el brazo justo cuando Abraham está sujetando a su hijo con el brazo izquierdo, lo tiene sujeto, ya atado de manos a la espalda a su hijo Isaac. Pero también vemos que la intención de Adán de Abraham era bastante clara. Lo que él iba a hacer, iba a sacrificar a su hijo. Y luego tenemos la imagen que está en el fondo, que es el cordero. Usted alcanza a ver, hay un cordero que tiene una corona de espinas. Aquí tenemos una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo. Es un carnero que está atado de las astas, cuernos, y no puede moverse. ¿Y qué es el sacrificio? Que el sacrificio perfecto que Dios ya está mostrándonos. Y Génesis no nos habla, por ejemplo, nos habla en unos pocos versos de la creación, pero sin embargo nos habla mucho de Abraham, nos habla mucho de la ciudad de Babel. Vemos que hay, o de Babilonia, que está extendida en todo el Antiguo Testamento. No nos da ciertos detalles respecto a la creación, no nos da tanto. Algunos quieren que la Biblia sea un libro de ciencia y no lo es. Es un libro de teología, un libro de iluminación, es un libro de revelación directamente, donde encontraremos cosas que nos ayudarán a formarnos. Pero mediante este juramento divino que los descendientes del patriarca Abraham hacen, ellos van a llegar a ser tan numerosos que uno de ellos vencerá a sus enemigos y llevará la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Aquí hay dos puntos importantes. El templo de Jerusalén, como he mencionado en la slide anterior, se crea, se construye en el monte Moria, como dice Génesis 22, 1 al 9, y es el lugar de este sacrificio, y que no se concreta. No se concreta en cuanto a la vida de Isaac, el hijo amado de Abraham, sino que Dios sacrifica a su hijo amado, la persona de Jesucristo. Eh, Aquí hay un paréntesis que es importante, que es el punto 2, que es Jacob y las escaleras que conectan el cielo y la tierra. Génesis capítulo 28 19 nos da esa enseñanza. Por una parte tenemos la puerta de Ishtar y por otra parte tenemos las escaleras que conectan el cielo y la tierra, que están en el desierto. Y que ese lugar se llama Betel. ¿De qué importa la pompa? ¿De qué importan las construcciones si no están en base a lo que Dios, al plan perfecto de Dios? Sin embargo, Jacob ve que esas escaleras existen en el mundo espiritual y que él las puede ver. Y él se sorprende luego de haberse quedado dormido y probablemente utilizó una piedra de cabecera, como bien la escritura nos dice que se queda dormido ahí, y que él ve este lugar, ve estas escaleras que conectan el cielo y la tierra, y que habían ángeles que subían y que luego venían. Aquí hay una visión importante.
que la visión de Jacob contrasta con la puerta de Ishtar. Aquí tenemos la puerta de Ishtar que todavía no ha sido, digamos, no ha sido restaurada. Tenemos una fotografía en blanco y negro. Esto contrasta con la puerta de Ishtar. Sabemos que hay un desfase de tiempo en cuanto a la vida de Abraham, a la vida de Isaac, a la vida de Jacob y el de la puerta de Ishtar. Pero no se enfoque en eso, sino que enfoques en la práctica religiosa, en lo espiritual. Se ha mantenido por cientos y cientos de años esta construcción. Ahora, la conclusión de Jacob no es que en Babilonia está la puerta del cielo. ¿Ya? Eso téngalo usted por seguro. En Babilonia no está la puerta del cielo. En Babilonia está la ciudad de la serpiente. Y quien entra por esa puerta, entra en esa ciudad de la serpiente. Sin embargo, en un lugar que no está construido en en el área material, sino en el otro mundo, en el mundo invisible, está la puerta a la ciudad de Dios. En Babilonia está la puerta no del cielo, sino que Jacob lo que está viendo es que está en el pueblo que él está formando. En su pueblo está la construcción de esa ciudad de Dios, y esa ciudad de Dios espiritual. Esta separación a veces de material e inmaterial que hacemos nosotros es una cosa bien muy gnóstica. Va a ver usted, vea en unos videos que tengo también en mi canal, usted se va a poder dar cuenta de que esa separación ese dualismo de lo que vemos, ese dualismo de espiritual y material, es una cosa muy gnóstica. Cuerpo físico, ya, cuerpo físico, cuerpo espiritual. Es una cosa, respecto a eso, probablemente los gnósticos le hayan achuntado a ciertas cosas, o hayan dado en el clavo en ciertas cosas, pero en otras no. En otras vemos que hay enseñanzas neoplatónicas que han afectado de forma negativa. Por ejemplo, nuestra vida secular, mi hermano carnal, como dicen en la, en la iglesia, cuando se refieren a hermanos que llevan la misma sangre de ellos, que pertenecen a la misma familia. Mi hermano carnal, dice, o sea, mi hermano en la carne. Separan esa visión de comunidad de individuo, que no está mal, pero extremarla es algo negativo, porque podemos tener muy mal testimonio en nuestro trabajo y ser buenos hermanos dentro de la iglesia. Podemos tener un pésimo testimonio, de ser flojos, de llegar tarde, de decir, ah, yo soy cristiano, y toda la gente nos vea mal a nosotros, pensando que estamos bien. Pero en la iglesia ser buenos hermanos, ser dadivosos, ser humildes. Y esto es una cosa que está mal y que es muy gnóstica. Es importante que en el tiempo de los antiguos hebreos existían templos que eran arquitectónicamente superiores. Usted se va a dar cuenta, y ya lo ha visto, de que la arquitectura de los israelitas no es superior a la de Babilonia, no es superior a la de los fenicios, no es superior a la de los romanos. No, o sea, templo moderno sí era, pero no era la creme de la creme, digámoslo así. Algunos podrían rasgar vestiduras, pero es porque lo he repetido en otra parte. Dios quiere crear este ciudadano que tenga un carácter firme, que sea una persona moralmente correcta y que invite a otras personas a que se circunciden, a que lleven a cabo el pacto de la circuncisión y que ellos puedan también acceder a ser participantes de esta ciudadanía. No importa que sean esclavos, no importa que sean paganos, no importa que sean pecadores. Es Dios quien a través de este pacto les invita a este país, a esta nueva ciudadanía. Eso usted lo va a ver en toda la escritura. De hecho, los judíos hacen bastante énfasis aún en el Nuevo Testamento respecto a la circuncisión.
ya porque es el pacto de Dios. Y están haciendo ese énfasis frente a Cristo, cuando ven al mediador del pacto de Dios, y que es Dios mismo, pero ellos no se dan cuenta, porque su tradición es muy fuerte. No nos condenemos en grado sumo, porque la tradición de ellos es muy fuerte. Hay cosas que Cristo toma de Gilel, eh, del rabino Gilel, pero también toma ciertas cosas de Chamaí, del rabino Chamaí, que son muy contextuales a la vida de nuestro Señor Jesucristo. No toma todo porque él construye su propia escuela. Él construye su propia escuela. No tenían en ese tiempo los hebreos las mejores construcciones. No, las mejores construcciones por lejos están en Roma, por lejos están en Grecia. Y eso que Grecia va en declive. Pero sin embargo, enfaticemos el carácter de este pueblo y su aspecto espiritual. Con creces los hebreos sabían que su templo era superior a la pompa de la ciudad fortificada de Babilonia. Y aquí nosotros podemos verla en una fotografía del año 1932, que es la puerta de Ishtar. Si yo me enfoco en buscar demasiadas fotografías, en realidad nos vamos a demorar mucho. Monte Sinaí, acá hay bastantes fotografías que yo he puesto, imágenes, que hay semejanza entre el monte Sinaí y el santuario portátil. El monte Sinaí, en el monte Sinaí los ancianos tuvieron los ancianos que estuvieron con Moisés, ellos vislumbraron lo que finalmente sería la ciudad de Dios. Y aquí tenemos conexiones entre el monte de Dios, ya hasta el monte de Dios, el lugar más alto, con el tabernáculo y todos sus utensilios sagrados. Está en abundancia en la escritura. El tabernáculo se convierte entonces en el medio a través del cual el Señor en su verdadera presencia viaja desde el monte de Dios, que es el Sinaí, para acompañar y guiar a Israel hasta la tierra prometida. ¿Quién es el jefe? El que, ¿Quién es el que está en el pabellón? ¿Quién es el que está en el centro? Eh, es el líder militar, que es Dios mismo, quien guía a su pueblo. Por lo tanto, es el capitán de conquista, por así decirlo, es el comandante de la conquista hacia la tierra prometida. No es cualquier persona. Los israelitas no estaban solos. Los israelitas, siendo que eran un pueblo de esclavos liberados, este Dios no se molesta por eso. Este Dios es humilde, porque Él puede construir cosas tremendas en base a un puñado de gente que probablemente sea bastante idólatra, que haya adoptado las mismas prácticas de los egipcios. A Dios no le importa eso. El tabernáculo era una especie de Sinaí portátil, hermanos. Era una especie de lugar de encuentro entre Dios y su sumo sacerdote, pero también su pueblo. Era como un Sinaí móvil, por así decirlo, y esto lo deja plasmado el profesor Desmond Alexander en su escrito. Y es por eso que el Sinaí nunca se convierte en un lugar sagrado, ¿ya? Aquí tenemos tres separaciones del lugar santísimo, el lugar santo y también el atrio, perdón. Tenemos tres lugares, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Lo mismo eh, lo comprendemos con el templo de Salomón. Es una realización arquitectónica importante, no es la creme de la creme, como he dicho, porque, vuelvo a repetir, lo central está en la construcción de este ciudadano, en la construcción de ciudadanos. Lo tremendo de todo esto es que lo que ocurrió en el Sinaí prosigue en el tabernáculo, sigue ocurriendo en el tabernáculo. Vemos la columna de fuego en el libro de Éxodo, vemos la nube en el desierto y vemos finalmente el establecimiento de sacerdotes y también de personas que van a administrar este tabernáculo. Ahora vamos a una aplicación. El lugar santísimo tiene el más alto nivel de santidad. Si podemos hablar de niveles de santidad, eso está presente en la Escritura. Aquí habita Dios con los pies, apoyándose en el arca del pacto, el estrado de su trono celestial. El lugar santo tiene un nivel de santidad menos intenso, y el atrio del santuario portátil
también se considera un lugar santo, pero en menor grado. Y aquí podemos ver que hay una santidad creciente. Este recuadro yo lo tomé del libro para poder explicarlo. Mayor pureza, mayor perfección, mayor plenitud, mayor amor. El mayor amor nos va a llevar a una mayor plenitud. Una mayor plenitud nos va a llevar a mayor perfección. Y una mayor perfección nos va a llevar a un alto grado de pureza que Dios requiere para este trabajo sacerdotal. En el mundo protestante, el sacerdocio es universal. ¿Ya? No está solamente en los líderes, no está en los diáconos, no está solamente en los pastores, no está solamente en los enviados, por así decir. No les vamos a llamar apóstoles, sino misioneros. ¿Va a estar en ese tipo de hermanos solamente? No, sino también en la congregación. Y esto nosotros lo podemos ver en la Escritura. Cuando la Biblia dice, no, no, no me voy a apurar. Ok, por una parte el patio está disponible para todos los israelitas, para que ellos sean considerados limpios. Los sacerdotes puedan entrar al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Esto nos muestra la idea de santo, la idea de santo, de lo común, de lo puro o lo impuro. En definitiva, es un llamado a la santificación. Cuando nosotros leemos esto escrito, pensemos en la santificación. Hace tiempo, el libro de Levítico, que es el libro que menos se lee dentro de la familia de cristianos, que somos protestantes, católicos, coptos, la iglesia ortodoxa, etcétera, y toda la cantidad de protestantes que somos, los que menos leemos el libro de Levítico somos los cristianos. Es muy importante porque sin Levítico no comprenderíamos nosotros este, este tema de la santidad y que la santidad es creciente. Para la santidad hay que esforzarse. Para el proceso de santificación hay que esforzarse. Obviamente no es un efecto puramente humano, puramente moral, sino que detrás hay un trabajo del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo estamos hablando desde el aspecto actual, ¿ya? Desde nuestro contexto actual. Solo aquellos que tienen el más alto nivel de santidad pueden habitar la ciudad de Dios. Quienes eran sacerdotes tenían que santificarse durante 7 días. Va a ver usted acá en el libro, y aquí les dejé puesto. Levíticos capítulo 8, verso 1 al 36, va a darse cuenta usted que hay 7 días donde la persona tiene que estarse santificando para recién entrar al templo y realizar las labores. Tanto hablamos de niveles de santidad. Esto es algo olvidado, hermanos. Es algo que hemos dejado de lado, pero es algo que debemos retomar. No nos referimos solamente a la práctica de la oración y el ayuno, sino también a nuestro testimonio externo. Quien hace énfasis de este testimonio de la iglesia es el pastor John Wesley, Ben Jonathan Edwards y muchos otros más que hablan del testimonio externo de la iglesia, el testimonio que la iglesia tiene hacia el mundo. Los fundadores de las grandes universidades como Yale, como Princeton, como la Universidad de Harvard, de Cambridge, y un montón de otras instituciones que fueron con fines de preparar ministros eruditos para que ellos eh, desarrollen desde el intelecto, vayan construyendo una sociedad aún mejor. Y esto se hizo con propósitos cristianos. Obviamente nosotros vemos que en la actualidad muchas de esas universidades lamentablemente hablan en contra de la escritura, hablan en contra de Jesucristo mismo. Eh, Hay arqueólogos que de alguna manera tratan de desacreditar el libro de Éxodo, de que Moisés probablemente sea no un personaje histórico, sino una construcción literaria. Esto usted lo va a ver a lo largo de mis videos. Así que voy a desactivar la vista para que usted pueda ver lo que aparece acá en el texto.
¿Qué le pasa a Israel? Es que ellos se convierten en personas peores que los paganos, en un pueblo peor que los paganos, tanto los reyes como los sacerdotes, después de haber tenido una Jerusalén de esplendor, van corrompiéndose uno a uno, y el rey que llega a mayor esplendor en cuanto a lo militar y a lo económico, que vendría siendo rey Salomón, se convierte en una persona peor, que quema incienso a los otros dioses, introduce la idolatría, trae carretas y trae caballos de Egipto, cuando Dios mismo le dice en el libro de Éxodo, en Éxodo hablan de Deuteronomio, no vuelvas a Egipto, ¿cómo vas a volver a Egipto si allá fuiste esclavo? ¿Cómo vas a tomar esos animales, esos siervos y vas a tomar mujeres de entre los egipcios? Si tú fuiste esclavo allá, le está diciendo a los israelitas. En realidad la mentalidad del ser humano es pobre, hermanos, es pobre. Ellos se constituyen en personas peores que los paganos. Entonces ya divisamos que la ciudad de Dios, a través de Isaías, anticipa la caída de la destrucción, de que esta construcción lamentablemente va a ser destruida. Esto que tanto costó, que tantos años costó de sacrificio de Dios primeramente, porque es Dios quien llama a Moisés, es Dios quien llama a David, es Dios quien llama a Abraham, es Dios quien le habla a Isaac, quien le habla a Jacob. Él nos busca, el Dios es quien le habla a Daniel, a Isaías, a Jeremías, a Amós y a todos los demás predicadores y profetas del Antiguo Testamento. Isaías predice el futuro de que Jerusalén será abandonada por Dios. Isaías capítulo 1, verso 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria y tu vino está mezclado con agua. Verso 22. 23. Los príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Aquí yo subrayé esto en negrita. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. En su forma final podemos ver que el contenido del libro de Isaías describe sucesos que no solamente abarcan varios siglos, sino que también miran hacia el escatón. Por lo tanto, va a haber un escatón. ¿Qué es lo que es un escatón? Los profetas del Antiguo Testamento anuncian que hace referencia a un evento final del plan divino. Va a haber un fin del mundo. Y ese fin de este mundo va a ser el inicio del venidero. De hecho, la visión del libro en sí anticipa la venida de un rey perfecto, no un rey como Salomón, no un rey como los reyes de Israel, por ejemplo, eh, que fueron peor, cada uno fue peor, cada uno fue malo, sino que avanza desde la historia de Jerusalén, del siglo octavo, en donde está bajo juicio la ciudad de Jerusalén, hasta una nueva Jerusalén que debe ser construida. Será el nuevo cosmos y el símbolo de la nueva era. A esta nueva Jerusalén vendrán todas las naciones, absolutamente todas las naciones. Vamos a hacer un orden acá. Génesis comienza en el Edén. La intención de Dios de habitar sobre la tierra, aquí Dios lo puse con minúscula, me perdonan por favor, lo tengo que corregir. Dios comienza señalando la intención de Dios de habitar sobre la tierra en armonía con la humanidad. Lógicamente las acciones traicioneras de Adán y Eva separan a las personas de Dios, irrumpiendo gravemente los planes de Dios para la creación. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que sucede, las personas conservan su habilidad divina de ser constructores. Dios quiere revertir las consecuencias. Dios quiere revertir las consecuencias, pero pese al pecado, Dios establecerá la ciudad templo. Ya no un sigurat como lo construían los antiguos babilonios, sino una ciudad templo de verdad. Algo como lo que visionó
eh, el mismo Moisés. El gobierno de Dios debe establecerse por toda la tierra. Y es ahí donde este gobierno se establece en base a un rey, que es David en un punto, pero como el rey David es un ser humano, él tiene que morir. Pero después de David, pese a que David igual cometió errores, él se constituye en un tipo de rey, en un tipo de rey, de tal manera que Dios es quien le hace una promesa a David y le dice que desde su simiente, se lo está prefigurando, van a ser un rey, van a ser un rey de la raíz de David, de la simiente de David. ¿Qué pasa con estos ciudadanos? Lamentablemente son peores que los paganos. Sin embargo, a pesar de todo lo que sucede, sin embargo, a pesar de todas las cosas, Dios continúa con su plan. Que los humanos deseen usurpar la autoridad de Dios, creando ciudades sobre las cuales han de gobernar. La historia del Antiguo Testamento registra la misericordia y paciencia de Dios para revertir las consecuencias de la separación de la humanidad. Entonces, a pesar de toda esta oposición humana que hay, de todas maneras, Él promete que va a venir un rey. Pese a la destrucción de Jerusalén, pese a la destrucción de la ciudad y también el exilio, pese a todo eso, Dios promete de restauración futura a través de Jesucristo. A través de los descendientes de Abraham, Dios estaba estableciendo a Jerusalén como ciudad templo, donde él habita con su pueblo. Y va a haber una inauguración de Jerusalén como ciudad de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros lamentablemente? De que viene a esta ciudad nuestro Señor Jesucristo y nos percatamos que esta ciudad lamentablemente está plagada de demonios. La ciudad de Dios, que es Jerusalén, está plagada de demonios. Hacia dónde va nuestro Señor Jesucristo avanzando, vemos que hay demonios por todos lados. El Evangelio de Marcos nos hace bastante énfasis de eso. Pero bueno, a la luz de estas expectativas, los escritores del Nuevo Testamento presentan a Jesucristo como hijo de Dios e hijo de David, este rey perfecto, no como los reyes de Israel, anuncia un reino eterno. Incluso podemos ver en la oración del Padre nuestro cómo ese deseo de venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y toda esa petición nosotros podemos ver que en el mismo Padre nuestro hay matices importantes respecto a este reino venidero, porque si se habla del reino, se habla de una ciudad. Y me detengo en esto, en realidad vamos a estar 2 horas acá. Mediante la muerte sacrificial y la resurrección triunfante de Jesucristo, porque Él es quien redime a las personas del poder del mal y las rescata del dominio de la muerte, santificándolas, para que al final lleguen a la presencia de Dios vestidas de la justicia procedente de Cristo. Por lo tanto, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo marcan una nueva era en la historia del mundo, tanto que se inaugura el reino de Dios. Porque aquí tenemos al predicador del reino de Dios, que ya no es Noé, como dice Pedro, que era un predicador de justicia. Y aquí vemos al rey del pacto de Dios y los hombres, al mediador con M mayúscula, que a la vez es hombre con H mayúscula, porque si él es hombre en su totalidad, es hombre, pero también tiene una doble naturaleza, es Dios también verdaderamente, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces va a pasar tiempo hasta que Dios intervenga y construya la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y ponga una tierra que finalmente va a ser renovada.
El tema distintivo de este libro es la ciudad de Dios, el desarrollo del plan divino para establecer su ciudad templo en la tierra permanece. Esto lo escribí como nota para poder comprender de que aparte de que Jesús es de la raíz de David, está el interés constante de Dios para establecer la ciudad templo en la tierra. Dios quiere habitar, como en el Edén habitaba con Adán y Eva, Dios quiere habitar con la humanidad, pero Dios habitó con la humanidad a través de Jesucristo, a través de la persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Acá yo puse dos imágenes. Por una parte, el escrito que Jesús es de la raíz de David, donde abajo hay una referencia de Apocalipsis capítulo 22, verso 16, que Él es la puerta por la cual se puede entrar. Entonces, sucede que en Jerusalén, especialmente en el Evangelio de Mateo, incluso se anticipa la destrucción del templo. Jesucristo mismo dice, eh, le dice a los fariseos, le dice a aquellos que están debatiendo con Cristo, si que quieren destruir este templo, en 3 días lo reconstruiré. ¿Y ellos a qué templo se están refiriendo los que debatían con Cristo? Piensa usted, a qué templo se están refiriendo ellos? Se están refiriendo, ¿cierto?, al templo modificado por Herodes el Grande, al tabernáculo, ¿cierto?, al templo sagrado de Jerusalén, una de las maravillas del mundo. Pero Cristo se está refiriendo a sí mismo. Yo soy el templo. Bueno, lo que sucede es que en el primer siglo, la década del 70, lo que sucede es que es destruido todo esto. Todo esto es destruido, todo se vuelve ceniza. Y hoy día los judíos lo que tienen, aparte de una mezquita sobre el templo, sobre el lugar donde estaba el templo del rey Salomón, ahí está la mezquita de Omar. Y hoy día solamente está la explanada de ese cerro, ¿ya? Porque ese es un cerro. Y obviamente hay un muro, que es el muro de los lamentos, que sirve para poder sujetar esa tierra y poder construir sobre ese monte, sobre ese cerro, por así decirlo. Están los judíos todos los días repitiendo oraciones, pidiendo, ¿cierto?, que venga este reino. Pero es importante este acontecimiento de destrucción. Si un templo, Sin un templo habitado por el Señor, Jerusalén no es diferente a cualquier otra ciudad. En tercer lugar, varios pasajes del Nuevo Testamento se centran en cómo los seguidores de Jesús disfrutan de este privilegio de ser ciudadanos de esta ciudad celestial, que al final se convertirá en una ciudad cosmopolita, o sea, va a ser gigantesca, más de 2.200 kilómetros, cosmopolita, también mundial, porque van a ir personas de todas las naciones a aquella ciudad, y también va a haber una tierra renovada. Si usted ve en Apocalipsis, esa idea está. Entonces, con la recreación del cielo y la tierra, que Dios y su pueblo redimió, vivirán juntos en una metrópolis extraordinaria. Porque Cristo da la imagen de la puerta, de que Él es el templo. Juan, el apóstol Juan, en el siglo I, él experimentó una serie de visiones que registró en el libro Apocalipsis como un mensaje de aliento para los primeros seguidores de Jesucristo. En este breve texto de Apocalipsis, aquí nosotros podemos ver, verso 18 al 21, vemos la visión final de Juan en la gran ciudad. No es una metrópolis común, sino que sus dimensiones se distinguen, ¿ya? Porque aquí sí que hay una construcción tremenda, o sea, una construcción preciosísima, dándole énfasis a la palabra preciosa, ¿cierto?, que va a medir en lenguaje actual unos 2.200 kilómetros, perdón, 2.200 kilómetros. Entonces va a superar en tamaño a cualquier ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Beijing va a ser mucho más grande.
la ciudad de Nueva York, Moscú, mucho más grande que Moscú, y mucho más grande que todas las potencias, que todas las ciudades de las potencias actuales, mucho más grande que Roma, mucho más grande que la hermosura del Vaticano, sus construcciones. Wow, en realidad no conozco ninguna de las que he mencionado en los físicos. A ninguna he ido, pero seguro esta ciudad, hermanos, y tú que estás escuchando, de verdad que va a ser tremenda, va a ser enorme, porque se corresponde con su grandeza, porque aparte es una ciudad santa, no va a entrar cualquier persona, no va a entrar cualquier persona que pertenezca a otra ciudadanía, sino aquel que tenga el pasaporte para ingresar a esa ciudad. Está construida con oro hay enormes muros que nosotros podemos ver. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata. Ahí se mencionan una cantidad de materiales preciosos. Pero vemos aquí una breve descripción que Juan nos transmite algo de la opulencia de esta ciudad. Su magnificencia la hace casi inimaginable. Entonces, a la luz de estas expectativas, los escritores del Nuevo Testamento presentan a Jesucristo como Hijo de Dios y también Hijo de David. Mediante su muerte sacrificial y su resurrección triunfante, Jesucristo redime a las personas del poder del mal y la rescata del dominio de la muerte, santificándolas, santificándolas para que al final lleguen a la presencia de Dios, vestida de la justicia procedente ¿de quién? Ciudadano perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Podríamos seguir hablando en realidad y nos vamos a extender más de 2 horas. Aquí tenemos algo que es importante. Digamos que esta es la ciudad de Babel que nos encontramos al lado izquierdo, y esta imagen es sumamente importante porque Babel representa la Babel de Génesis capítulo 11 verso 1 al 9, representa la rebeldía colectiva de los hombres contra el plan de Dios. Pero debido a lo que sucedió en Pentecostés, Babel ha sido revocado y la misión de Dios sigue avanzando hoy en todo el mundo. En la lógica de Babel, el sueño de la unidad, hablando una lengua única, genera una confusión y división, mientras que en el Pentecostés las diversas lenguas generan unidad. Y aquí tenemos nosotros la idea de la misión de Dios. Voy a apagar un poco la cámara para que ustedes puedan ver la imagen donde tenemos, por una parte, en el extremo izquierdo, tenemos a Babel de Génesis, donde Dios confunde las lenguas. Pero, sin embargo, en Pentecostés de Hechos capítulo 2, verso 1 y 25, nosotros podemos ver que la historia de estas dos ciudades se cruzan, la ciudad de Dios y la ciudad de la serpiente. En Pentecostés, Jesús está logrando la misión de Dios y entregando a su Padre la cosecha de los primeros frutos de la nueva creación. Hablaban todos lenguas, ¿cierto? Yo que soy de corte carismático, creo en los dones del Espíritu Santo que continúan, eh, y creo que las lenguas angelicales existen. Yo mismo he experimentado las lenguas en alguna oportunidad. El pastor y obispo N.T. Wright, él, doctorado también en teología, tremendo, sus escritos son muy buenos. También dice que en momentos donde él no ha sabido cuál dirección darle a su oración, él ha hablado en lenguas. Pero aquí vemos en Pentecostés, de Hechos capítulo 2, verso 1 al 25, que Dios une a todas estas lenguas en un solo idioma, en el idioma de la adoración a Dios, en el idioma de esta nueva creación. Jesús sigue realizando la misión de Dios a través del Espíritu, y es el Espíritu el que habla. Cuando yo escuché esto la primera vez, me emocioné, que Dios, a través de esta misión que nos da, la misión del Evangelio, de predicar el Evangelio,
de hacer evangelismo en las calles, en las cárceles, en los hospitales, salir de nuestra zona de confort. Nos muestra a nosotros que haya descendido el Espíritu Santo para darle poder a la iglesia y para marcar el inicio del surgimiento de esta iglesia, porque si podemos hablar de la iglesia en realidad existe en el Antiguo Testamento. Era un pueblo de esclavos, era un pueblo de esclavos que se encontraba bajo las órdenes del pecado. Pero Dios quien hoy día nos saca a nosotros, nos da esta salida de esa tierra del pecado para que nosotros podamos vivir camino a la ciudad de Dios. Y un día viviremos en la ciudad que vio el apóstol Juan, porque él anhelaba alentar también el apóstol Juan, pero Dios principalmente deseaba alentar a estos ciudadanos que estaban siendo perseguidos. Me refiero al siglo primero, mientras el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos, también las iglesias están padeciendo eh, corrupción moral y corrupción espiritual. También están aquellas congregaciones y hermanos que jamás abandonaron su ciudadanía, siguieron adelante pese a las persecuciones. Esta es la ciudad que es prefigurada como el final de la ciudad de los infieles, en la parte derecha de la pantalla. Este es un recuadro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Este está hecho por Jacob Puelt. La construcción terminará en destrucción total. La ciudad de la serpiente va a ser destruida. Se hace la esperanza de la resurrección corporal ligada al regreso de Jesucristo. Pablo creía que los seguidores de Jesús también experimentarán una resurrección similar. Esta ciudad que es destruida no va a volver a ser reconstruida, la ciudad de la serpiente. Ahora Dios construye su propia ciudad. ¿Dónde? ¿Dónde es construida la ciudad de Dios? Ya estamos terminando. Hoy día en países de Europa, muchas catedrales, edificios preciosos. Hoy día son skateparks, son discotecas, son bibliotecas, son restaurantes, son centros comerciales. En definitiva, esas casas de oración no eran el templo de Dios. ¿Dónde Dios quiere construir el verdadero templo? Nos lo vislumbra también nuestro hermano apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios. 1 Corintios 6, verso 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Dónde está el templo de Dios ahora? ¿Está en el tabernáculo? ¿Está en el Sinaí? ¿Dónde está ahora? Aquí. Dios está aquí. Y eso es necesario que nosotros lo entendamos. Hay gente que espera y tiene a Jerusalén como el reloj de Dios, por así decir. El reloj de Dios. Pero eso no es así. No es así. El templo de Dios somos nosotros. Jerusalén está allá, ¿cierto? Jerusalén está allá, tiene un valor arquitectónico, tiene construcciones preciosas, tiene una historia, sí, absolutamente, sí. Pero espiritualmente, ¿dónde está Jerusalén? Tiene que estar acá. Aquí está Jerusalén. Cristo dice, destruyan este templo, no ese templo, sino este templo. Y en 3 días lo reconstruiré. ¿Por qué Él nos dice eso?
qué está la imagen en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20? ¿Por qué está en 1 Corintios, en Filipenses y en otras partes de las epístolas de Pablo? ¿Por qué está eso ahí? Porque obviamente tenemos algo que aprender. Y es que lo que pasa en Jerusalén está bien, tiene que pasar y que le suceda. En la Jerusalén actual, digamos física, la nación de Jerusalén. Cuando nosotros debemos preocuparnos de esta Jerusalén, de este templo, de poder tener un mayor nivel de entrega delante de Dios. En Filipenses capítulo 3, verso 11, Pablo se refiere específicamente a su esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Este templo va a ser reconstruido. Este templo va a ser reconstruido. La venida de Jesús, su muerte y toda su resurrección inauguraron la llegada del Escatón. Pablo creía que el fin de los tiempos había llegado. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y el punto de partida de este fin de los siglos parece ser la resurrección de Jesús, quien ahora es las primicias de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Anhelo que puedas darte cuenta de estas cosas. Te recomiendo el libro, léelo y trata de mirar más detalles. Probablemente puedas comprender muchas cosas más que yo y estaría tremendamente agradecido si tú accedes a leer este libro, a comprarlo. Cuando Cristo llega a la ciudad de Jerusalén, la ciudad está plagada de demonios. Pero ¿cómo es que Jerusalén está plagada de demonios? Si Jerusalén es la ciudad de Dios, ¿quiénes están plagados de demonios? Una religión que se había desarrollado durante mucho tiempo, había establecido rabinos, había establecido a predicadores que hablaban acerca de la ley, pero sin embargo la ciudad se encontraba repleta de demonios y eran personas quienes estaban endemoniadas, eran demonios que ocupaban esos templos y hay demonios que ocupan esos templos. Sin embargo es Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor, quien en definitiva va a dar libertad a aquellos que están cautivos. De lo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Esta es mi oportunidad que he hecho con mucho cariño, que he ocupado también este tiempo, mucho cariño para que tú seas bendecido. Que te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.